Esa noche, el silencio pesaba más que el oro. El hombre estaba sentado frente a una mesa llena de copas vacías. Afuera, la ciudad seguía encendida, ruidosa, como si nadie recordara el cansancio. Dentro, solo quedaba una pregunta dando vueltas. ¿Por qué todo lo que sabía bien terminaba dejándole el alma vacía? El aire olía a vino dulce y a luces húmedas. En la mesa, los restos de una fiesta esperaban ser olvidados. Risas apagadas, ecos de música, perfumes que ya no emocionaban. El placer había pasado como una ola tibia, dejando solo quietud, una quietud que pesaba más que el ruido. Durante años, el hombre había probado de todo: comidas, viajes, caricias, victorias. Cada cosa le daba un brillo momentáneo, como una chispa que encendía la oscuridad por un instante. Pero siempre pasaba lo mismo. El fuego se apagaba, y con él, la ilusión de haber encontrado algo duradero. Era un buscador de emociones. No lo sabía al principio, pero su vida se había vuelto una carrera detrás del siguiente instante que prometía llenar el hueco interior. Reía alto, bebía más, compraba sin pensar. Y cada vez necesitaba algo nuevo, más intenso, más fuerte, porque lo anterior ya no bastaba. Nadie lo juzgaba. Vivía en un tiempo donde sentir más era como vivir mejor, donde faltarse a sí mismo se disfrazaba con la palabra diversión. La gente lo veía sonreír y pensaba que era feliz, pero solo él conocía la sensación amarga que llegaba después de cada noche larga. Era como morder un fruto hermoso y descubrir que por dentro estaba vacío. A veces, mientras la música sonaba, bajaba la mirada y se preguntaba si era él quien disfrutaba o si solo seguía el ritmo, porque era más fácil que detenerse. Temía quedarse solo con sus pensamientos. Por eso llenaba cada silencio con ruido, cada pausa con risas, como si temiera encontrar algo roto dentro de sí mismo. En uno de esos días, recordó un viejo texto que había leído cuando era joven, del hombre más sabio que existió, el que dijo: «Probé el vino, la risa y el gozo, pero todo era vanidad». En ese momento no lo entendió. Ahora sí, sentía que él mismo era ese hombre, que había probado todos los sabores del mundo, y sin embargo, el sabor del alma seguía siendo el mismo, insípido. Pensó en cómo, cuando era niño, las cosas simples lo emocionaban. Un paseo bajo la lluvia, una palabra amable, un amanecer en silencio. No necesitaba tanto para sentir plenitud. Pero con el tiempo, su corazón se acostumbró a lo inmediato, a lo exagerado. El placer se volvió su alimento, pero uno que lo dejaba con más hambre que antes. Comenzó a entender que el placer repetido pierde fuerza, que lo que ayer daba alegría, mañana se vuelve rutina, que la costumbre mata la sorpresa y que la sorpresa, sin propósito, termina siendo solo un truco pasajero, como un fuego artificial que ilumina el cielo por un segundo y luego deja el humo. Entonces se preguntó: ¿por qué el corazón se acostumbra a todo tan rápido? Tal vez porque el placer no fue hecho para quedarse, sino solo para acompañar. No es el destino, es la sombra del camino. Y cuando uno hace de la sombra su hogar, la oscuridad acaba por crecer. Aquella noche, el hombre dejó la copa sobre la mesa. La observó un largo rato. Era traslúcida, hermosa, pero vacía. Una imagen perfecta de lo que sentía por dentro. Y en ese silencio quieto, se dio cuenta de algo extraño. No era la primera vez que lo sentía, pero sí la primera vez que lo reconocía. Recordó las palabras de Eclesiastés, como si las escuchara por primera vez. Aquel hombre antiguo había tenido todo lo que el mundo podía dar: poder, riquezas, placer, sabiduría. Y aún así, lo llamó vanidad, como quien entiende que el brillo no siempre significa valor, como quien descubre que la abundancia exterior no cura el hambre interior. El buscador se reclinó sobre la mesa y cerró los ojos. No sentía tristeza, tampoco alegría, solo una calma nueva, nacida de aceptar que su búsqueda iba en dirección equivocada. Había querido llenar su corazón con cosas que no cabían en él,
porque el corazón, comprendió, no se alimenta de ruido, sino de sentido. Empezó a repasar su vida como quien mira una película desde el final hacia el principio. Cada momento de placer recordado era intenso, pero fugaz. En cambio, los pocos momentos de gratitud, de entrega, de amor simple, eran los que seguían vivos en su memoria. Aquellos instantes eran pequeños, pero estaban llenos, plenos. Quizás la respuesta siempre había estado frente a él, escondida en lo cotidiano, en una conversación sincera, en una mirada sin pretensión, en la paz de no necesitar más para sentirse vivo. El placer, pensó, grita. La plenitud, en cambio, susurra. Y en su ruido, nunca había escuchado el susurro que ahora lo llamaba. El amanecer se asomó por la ventana. La luz era suave, real, sin adornos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de hacer nada para sentir. Simplemente respiró, como quien vuelve a casa después de un largo viaje, y comprendió que el placer no estaba mal, pero nunca fue suficiente por sí mismo. Era solo el perfume, no el jardín. El hombre sonrió, esta vez sin euforia, sin máscara. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había decidido dejar de huir de las preguntas. Y en esa quietud, su corazón comenzó a despertar, como si el vacío que tanto temía se llenara lentamente de vida. El placer, entendió, brilla para distraer, pero la plenitud ilumina por dentro. Y ahí, en esa sencilla verdad, encontró su primer descanso después de años de cansancio. Cerró los ojos mientras la luz tocaba su rostro, dejando que el momento hablara solo. A veces, los silencios revelan más que las fiestas, y aquel silencio fue su comienzo, porque todo viaje hacia la plenitud empieza cuando uno se atreve a quedarse quieto ante el propio vacío, sin huir, sin llenar, solo sentir, solo estar. La historia continúa. El día amaneció lento, como si el sol dudara en salir. El hombre despertó con la misma sensación extraña que lo había acompañado desde aquella noche, una mezcla de calma y vacío. El silencio de la habitación parecía distinto, menos hostil, pero todavía pesado. Se miró al espejo y por un instante no supo si el reflejo era suyo o una sombra que fingía ser él. El rostro frente a él parecía familiar, pero había algo nuevo en su mirada, una especie de cansancio que ya no podía esconderse. Cada línea, cada marca, contaba una historia de búsqueda frenética. Recordó las veces que sonrió sin sentir, las risas exageradas, las frases ensayadas. Era como si durante años hubiera usado un disfraz pegado a la piel, un disfraz hecho de gusto, ruido y aparente alegría. Comenzó a notar que el placer se había vuelto una máscara. No una máscara superficial, sino una que lo había protegido del dolor y del silencio interior. La había llevado tanto tiempo que ya no sabía quién era cuando se la quitaba. Y aunque esa máscara había atraído admiración, fiestas y falsas cercanías, ahora comprendía que también lo había mantenido lejos de sí mismo. Salió a caminar por la ciudad. A su alrededor, las personas se movían rápido, como si cada una llevara su propia capa invisible para ocultar el cansancio. Algunos sonreían con los labios, pero no con los ojos. Otros miraban sus teléfonos como si allí estuviera la respuesta a todo. Nadie parecía realmente presente, solo corriendo hacia algo que no sabían nombrar. Mientras caminaba, observó a un músico en la esquina. Tocaba una melodía suave, casi tímida, y nadie se detenía a escuchar. Sin embargo, el hombre sintió que en esas notas había verdad. Sonaban imperfectas, rotas y honestas. En ese momento comprendió que la belleza no siempre grita, a veces susurra en los rincones que el ruido ignora. Recordó entonces los días en los que todo lo que hacía estaba medido por la intensidad del momento. Si no dolía o no brillaba, pensaba que no valía la pena. Vivía saltando de una emoción a otra, sin profundidad, como si nadara en la superficie de un océano que jamás se atrevía a explorar. Pero ahora, en medio de esa calma,
comenzaba a entender que la superficie cansa, mientras que la profundidad sana. Sentado en un banco, pensó en cómo la búsqueda de placer constante le había robado la capacidad de sentir con verdad. Era como si sus sentidos se hubieran dormido por exceso de uso. Lo que antes lo emocionaba ya no le provocaba nada, y lo que debía doler apenas lo rozaba. Había entrenado su corazón para la intensidad, no para la sinceridad. Le vino a la mente una imagen clara, un campo de flores pisoteadas después de una fiesta. Hermoso desde lejos, pero sin aroma al acercarse. Así estaba su alma, llena de colores y aplausos pasados, pero sin fragancia real. Había confundido brillo con vida, sabor con plenitud. Y ahora, sin la máscara, todo se sentía crudo, pero también verdadero. Durante un rato pensó en volver a su antigua rutina. Quizás si salía con amigos, si bebía, si buscaba compañía, esa incomodidad desaparecería, pero algo dentro de él se resistía. Había probado ese camino demasiadas veces, y siempre terminaba en el mismo punto. Ya no quería anestesiar lo que dolía, quería entender por qué dolía. El problema del placer, comprendió, no era que fuera malo, sino que había aprendido a usarlo como sustituto. Lo usaba para no mirar lo que le faltaba, para no escuchar las preguntas que su corazón hacía cada noche. Era más fácil reír que pensar, más sencillo llenar la agenda que enfrentar el vacío. Pero cada escape deja un hueco más grande que antes. Recordó entonces otro pensamiento leído en Eclesiastés, que hay un tiempo para reír y otro para llorar, un tiempo para callar y otro para hablar. Lo había entendido como un poema bonito, pero ahora veía que era una invitación a la verdad. No se trata de vivir apagando el dolor con placer, sino de entender que cada emoción, incluso la incómoda, tiene su lugar en la historia del alma. El sol comenzaba a bajar, tiñendo la calle de un color ámbar. Miró las sombras alargarse sobre las paredes y pensó que las máscaras hacen lo mismo. Se alargan mientras la luz retrocede. Si uno no se atreve a sostener la propia mirada, termina viviendo en reflejos prestados, y un reflejo no llena, solo distrae. Mientras el aire se enfriaba, se dio cuenta de que había pasado el día entero sin buscar distracciones. No había música, ni pantallas, ni compañía. Solo él y su respiración. Y, curiosamente, esa soledad no dolía tanto como temía. Era incómoda, sí, pero honesta. Era como una habitación vacía que por fin podía limpiarse y llenarse de algo nuevo. Pensó que tal vez la plenitud empieza cuando la máscara se agrieta, cuando uno deja de fingir placer y se permite sentir el silencio, no para quedarse atrapado en él, sino para descubrir lo que hay debajo. Detrás de todo deseo, de toda risa forzada, hay una necesidad antigua: ser visto, ser amado, estar en paz. Y nada de eso se compra ni se provoca con un instante de placer. De regreso a casa, pasó junto a una vidriera iluminada. En ella se reflejaban su rostro y las luces de la calle. Por primera vez, no apartó la mirada. No vio a un hombre roto, sino a alguien que estaba despertando de un largo sueño. La máscara todavía estaba ahí, pero comenzaba a resquebrajarse. Y esa grieta, aunque pequeña, dejaba entrar luz. Al llegar, encendió una vela. Su llama danzaba quieta, sin exagerar. Comprendió que la vida real no siempre deslumbra, pero siempre ilumina. El placer, cuando se le da su lugar, puede ser una chispa, pero la plenitud es el fuego que calienta sin ruido. Cerró los ojos, respiró profundo y dejó que ese pensamiento se quedara. El hombre, aún sentado frente a esa pequeña luz, entendió que todo lo que aparenta llenar, si no toca el alma, termina vaciando. La plenitud no necesita disfraz. Brota suave, callada, y no teme ser pequeña porque su fuerza no depende del aplauso. Sonrió otra vez, esta vez sin máscara, sin miedo, y en el temblor sereno de la llama, supo que algo estaba cambiando dentro de él. La historia continúa. El cielo estaba gris, sin forma ni brillo.
El hombre caminaba bajo una llovizna que caía lenta, como si el mundo suspirara con él. Habían pasado semanas desde que comenzó a mirar su vida con otros ojos. Ya no buscaba el ruido, pero aún no entendía del todo el silencio. Era una etapa confusa, un puente entre dos mundos. De un lado estaba el placer que antes gobernaba su vida, del otro, una plenitud que todavía no sabía cómo alcanzar. A veces, en medio de esa transición, sentía un cansancio que no podía explicar. No era físico, sino del alma, como si cada intento por comprenderse le costara una parte de su antigua piel. Una tarde, mientras observaba el agua correr por la ventana, sintió que algo dentro de él se quebraba. No era un dolor fuerte, sino una rendición. Había tratado de llenar su vacío con nuevas pasiones, con proyectos y distracciones más profundas. Pero ese intento también se desmoronaba. Cambiaba de formas, pero no de fondo. Comenzó a notar que todo en la vida parecía repetirse. Los días eran como círculos que lo traían al mismo punto una y otra vez. Intentaba romper el ciclo, solo para descubrir que, al final, siempre regresaba al mismo vacío. La ilusión, el placer, el entusiasmo, el agotamiento, una rueda invisible que giraba sin sentido. Se preguntó si el sabio de Eclesiastés también habría sentido ese cansancio antes de escribir sus palabras. Todo es vanidad. Resonaba en su mente como una advertencia, pero también como un eco lleno de compasión. No era una crítica contra la vida, sino un suspiro que decía, ya probé todo y sigo con hambre. Una confesión tan humana, tan suya. Esa noche, el hombre soñó con un banquete inmenso. Había risas, luces y abundancia. Todo parecía perfecto, pero al intentar comer, descubría que la comida no tenía sabor. Las risas se apagaban, las luces se volvían opacas, y lo que antes parecía vida se convertía en una escena vacía. Despertó con la sensación amarga de haber comprendido algo que no sabía poner en palabras. Despertó sudado, con el corazón latiendo con fuerza. El sueño le había mostrado su propio reflejo. Todo lo que había construido se parecía a ese banquete hermoso, pero sin aroma, sin sustancia. Se dio cuenta de que el placer, cuando se convierte en propósito, deja de saciar. Es como un río que se bebe sin saber que su agua es salada. Durante los días siguientes, el hombre evitó encontrarse con conocidos. No quería volver a fingir alegría. La gente lo vería serio y diría que estaba triste. Pero no era tristeza, era lucidez. Algo dentro de él estaba despertando, aunque doliera. Y ese dolor era distinto del vacío, porque ahora era real. Una mañana sin sol, mientras caminaba al borde del río, encontró a un anciano pescador. El viejo lo observó en silencio y dijo con voz tranquila, «Cuando el agua está turbia, los peces se esconden. No es que el río muera, solo necesita quedarse quieto para aclararse». El hombre se quedó quieto, sorprendido. No respondió, pero esas palabras quedaron flotando en su mente como una semilla. En ese instante comprendió que su alma era como ese río agitado. Llevaba tanto tiempo en movimiento que había perdido su claridad. No necesitaba seguir buscando. Necesitaba detenerse, dejar que el fondo se asentara. Solo así podría ver qué había en sus profundidades, más allá del reflejo efímero de la superficie. El punto de quiebre llegó esa misma tarde. Estaba sentado en su habitación, cuando la luz del atardecer entró por la ventana, tiñendo todo de naranja. De repente, una ola de tristeza lo invadió y lloró. No con drama, sino con honestidad. Cada lágrima era una palabra no dicha, una verdad ignorada, una renuncia a seguir fingiendo. Fue un llanto limpio, distinto, no por algo perdido, sino por todo lo vivido en falso. Era como si su alma se deshiciera del disfraz con cada sollozo. Cuando el llanto cesó, no sintió alivio, pero sí una paz silenciosa. Había tocado el fondo, y el fondo no era oscuridad, sino verdad,
Pensó entonces que la vida no siempre se trata de alcanzar más, sino de comprender lo que ya se tiene, que hay placeres que son hermosos, pero no eternos, que la plenitud no llega cuando todo está en su lugar, sino cuando uno acepta que algunas cosas nunca lo estarán. Esa aceptación, aunque sencilla, tenía el poder de liberar. Al caer la noche, encendió una pequeña lámpara, miró su luz y recordó el fuego artificial que una vez lo fascinaba. Aquella explosión brillante que duraba un segundo le parecía pequeña ahora, comparada con esta llama tranquila que podía sostenerse por horas. Así es la plenitud, pensó. No deslumbra, pero no se apaga. Las horas pasaron en silencio. No había música ni ruido, solo el suave parpadeo de la luz y el sonido lejano de la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa. No estaba buscando nada, simplemente respiraba, y en cada respiración sentía una chispa de gratitud. Era pequeña, pero viva. Tal vez el punto de quiebre no era el final, sino el comienzo. Un lugar donde la ilusión se quiebra para dejar espacio a lo real, donde el dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía, donde uno aprende que el vacío no siempre es falta de algo, a veces es espacio para algo nuevo. El hombre miró al horizonte antes de dormir. Las nubes se habían abierto un poco, y entre ellas asomaba una estrella. No brillaba mucho, pero su luz era constante. Sonrió al verla. Esa estrella le recordó que incluso la claridad más pequeña puede bastar para no perder el rumbo. Cerró los ojos con el corazón más liviano que nunca. Esa noche durmió sin sueños y sin miedo. Había atravesado su punto de quiebre y, aunque no tenía todas las respuestas, ya no necesitaba tenerlas. Porque en ese espacio nuevo, entre la rendición y la paz, descubrió algo que el placer nunca le dio: sentido. Y en el silencio que siguió, el alma comenzó a aprender a descansar. La historia continúa. El amanecer volvió con una luz tibia, casi dulce. El hombre abrió los ojos y sintió que algo había cambiado. La habitación seguía siendo la misma, pero el aire era distinto, más ligero, más vivo. Había silencio, pero no de vacío. Era un silencio que abrazaba, como si el mundo le diera la bienvenida después de un largo viaje. Durante un rato permaneció quieto, respirando despacio, dejando que cada pensamiento tomara su lugar. Recordó los días de ruido, los de búsqueda frenética, los de placer constante. Ahora comprendía que el placer es como una chispa. Enciende, calienta por un instante y luego desaparece. Pero la plenitud, la verdadera plenitud, es un fuego sereno que no necesita brillar para mantenerse vivo. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las calles comenzaban a llenarse de vida. Personas apuradas, tiendas que abrían, niños riendo en la distancia. Todo seguía igual, pero él ya no miraba igual. Cada cosa tenía un valor que antes había olvidado. El aire fresco, el sonido del viento entre las hojas, la belleza de lo simple. Pensó en lo que había aprendido sin proponérselo. El placer puede llenar los sentidos, pero la plenitud llena el alma. El placer necesita repetirse para no extinguirse. La plenitud, en cambio, permanece aunque no haya estímulo. Son dos mundos distintos. Uno corre, el otro descansa. Y entendió que había vivido corriendo tanto, que nunca le había dado permiso al alma de descansar. Recordó las palabras del sabio que una vez buscó gozo en todo lo que el mundo ofrecía. Ese sabio descubrió que nada de eso bastaba, pero no porque el gozo fuera malo, sino porque estaba incompleto. Porque cuando el corazón no tiene propósito, todo placer se vuelve un espejismo, hermoso, pero inalcanzable. El hombre se sirvió una taza de café y se sentó frente al amanecer. Observar el vapor subir le pareció un acto sagrado. No había prisa, ni necesidad de más. Por primera vez, sintió gratitud por estar ahí, simplemente respirando. En ese momento descubrió que la plenitud no se busca afuera, ni se compra, ni se inventa. Se revela cuando uno deja de correr.
Pensó en todas las veces que había confundido emoción con vida, en cómo se había acostumbrado a perseguir sensaciones como si fueran la meta, sin darse cuenta de que las emociones también se cansan. Había creído que la felicidad era una montaña que debía escalar una y otra vez, pero ahora comprendía que era más como un río en calma que fluye sin esfuerzo. El placer le hablaba al cuerpo, pero la plenitud dialogaba con el alma. Uno dice, quiero más, la otra dice, esto basta. Uno depende del instante, la otra se sostiene en la eternidad de lo invisible. El placer necesita ruido, la plenitud se manifiesta en el silencio, y en esa diferencia encontró por fin descanso. Más tarde salió a caminar por el parque. El olor de la tierra mojada lo envolvía, y el canto de los pájaros parecía más nítido. Cada paso le recordaba que la vida tenía un ritmo que no debía acelerarse. El ritmo del corazón, del viento, del tiempo. Todo tenía un compás que invitaba a la calma, no a la prisa. Recordó cómo antes vivía acumulando experiencias, creyendo que cada una lo acercaría más a la felicidad. Pero comprendió que llenar la vida de cosas no es lo mismo que llenarla de sentido. El placer lo empujaba hacia más, mientras que la plenitud lo guiaba hacia adentro. Y ese adentro era un territorio nuevo, desconocido, pero cada vez más hermoso. Pasó junto a una fuente donde el agua caía suavemente. Se detuvo a observarla. Entendió que el alma, cuando se llena de ruido, se parece a un estanque turbado, incapaz de reflejar nada. Pero cuando se aquieta, puede ver el cielo dentro de sí. Plenitud no es tener el cielo afuera, sino descubrir que siempre estuvo dentro. Se sentó en el borde de la fuente y cerró los ojos. Escuchó el sonido del agua, el murmullo de la gente, la vida fluyendo alrededor. Y en medio de ello, una idea simple lo atravesó. El placer se apaga cuando se convierte en el propósito, pero florece cuando es fruto de una vida plena. No estaba mal disfrutar, pero disfrutar ya no era su meta, sino una consecuencia natural de estar en paz. Recordó el día en que empezó este camino. Todo era confusión, hambre, cansancio. Hoy esa hambre seguía, pero había cambiado de forma. Ya no era el hambre de sentir, sino el hambre de ser. Ser entero, ser verdadero, ser ligero. Y comprendió que ese tipo de hambre no vacía, sino que mantiene vivo el corazón. Al volver a casa, el atardecer pintaba el cielo con colores dorados. Ese paisaje le habló en silencio. Le recordó que la plenitud no necesita exagerar para ser hermosa, que los días más simples pueden tener más significado que todos los excesos del pasado, que el alma, cuando se encuentra, ya no necesita adornos. Encendió una vela como las otras noches. Su luz era igual, pero su mirada ya no. Antes la observaba buscando señales, ahora solo la acompañaba. Pensó que la vida se parece mucho a esa llama, frágil y fuerte al mismo tiempo. Si la cubres demasiado, se apaga. Si la dejas sin cuidado, se pierde. Pero si la proteges con presencia, brilla con serenidad. Se dijo a sí mismo en voz baja que todo había valido la pena. Los errores, el cansancio, el punto de quiebre. Todo había sido maestro, porque solo al vaciarse del ruido había podido escuchar el ritmo real de su corazón. Y en ese ritmo descubrió que la plenitud no se alcanza, se permite. Las últimas luces del día se despidieron en silencio. El hombre respiró profundo, sin querer capturar el momento. Sabía que no necesitaba hacerlo, porque ya lo llevaba dentro. Y mientras la noche se hacía presente, cerró los ojos y sonrió. A veces, solo cuando el placer se apaga, comienza la verdadera música del alma. Y esa melodía, suave y clara, ya no busca llenar nada, porque todo lo ha encontrado. La historia ha llegado a su calma, pero no a su final. Porque cuando el corazón halla plenitud, cada nuevo amanecer vuelve a empezar.